Hernán Capielo, información. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, a los cuales el Senado no les dio un nuevo acuerdo, ya tienen decidido que hasta que no haya un decreto del Poder Ejecutivo que decida que tienen que irse de sus cargos, no se van a ir. Aún si ese decreto se publica en el Boletín Oficial de mañana, o es decir, se publica esta noche o mañana a la mañana, si esto ocurriera, van a recurrir nuevamente a la Corte, porque ¿qué es lo que entienden ellos? Que lo que pasó hoy en el Senado no tiene un efecto ejecutivo. O sea, el Senado dice, no tienen ustedes acuerdo, pero no hay nada que borre, elimine, anule el decreto. No es automático. No, ellos están... A ver, el proceso de designación de un juez es complejo, tiene acuerdo del Senado, claro. Pero cuando vos tenés acuerdo del Senado, no sos juez. Sos juez cuando el presidente firmó el decreto nombrándote como juez. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Si quieren que yo deje de ocupar este lugar, que haya otro decreto eventualmente. ¿Y qué más dicen? Dicen, ese decreto sería ilegal igual, porque un decreto no puede anular un decreto anterior que ya causó, que ya tuvo efectos, que ya tuvo consecuencias, que ya está considerado cosa juzgada. Si ocurre esto, es decir, si el Ejecutivo publica un nuevo decreto esta noche o mañana a la mañana, los jueces están dispuestos a cuestionar la legalidad de ese decreto, pero a su vez concurrir a la Corte Suprema de Justicia nuevamente. ¿Por qué? Porque la Corte es la que organiza el funcionamiento del Poder Judicial. Y lo que le van a decir es, jueces de la Corte, ¿a dónde tengo que ir a trabajar? Porque yo no puedo ir a la Cámara, porque hay un decreto del Ejecutivo que dice que me tengo que ir, pero tampoco puedo ir al cargo que ocupaba antes, porque está ocupado por un subrogante y de hecho hay un concurso para nombrar a un juez titular. En broma o en serio, los jueces decían, si esto pasa, nos llevamos un banquito mañana, nos sentamos en el hall, un banquito, nos sentamos en el hall de Comodoro Pi hasta que la Corte nos diga en qué despacho tenemos que ir a trabajar. Como Cristóbal López en la radio del colega ahí de Chubut, dijo, de acá no me voy cuando yo quiero, más o menos. Más o menos. Bueno, pero así que esa es la Corte que se supone que va a hacer, porque ahí está medio dividido todo, ¿no? A ver, este sería un planteo nuevo, hasta ahora a la Corte no le fueron con este problema. Con este sería un problema novedoso. Hay que ver. No solo qué va a hacer, sino cuándo lo va a hacer. No te olvides que mientras que todo esto ocurre, en la Corte hay un per saltum que la Corte no resolvió y a su vez hay un caso que está en la Cámara Contencioso Administrativo. Si la Cámara Contencioso Administrativo dicta un fallo, que va a ocurrir más temprano que tarde, viernes, lunes. Los jueces, y va a ser un fallo en contra eventualmente, los jueces van a poder ir a la Corte con un recurso extraordinario. Y ahí la Corte podría analizar estos dos problemas. El problema de fondo, si está mal o está bien que los trasladen con acuerdo o sin acuerdo del Senado, y a dónde van a trabajar. Y la Corte no tiene plazo, así que puede ser en el gobierno de Máximo Kirchner. La Corte, no te olvides que estuvo dando señales, para los jueces señales débiles, para los jueces apenas indicios, de que está dispuesta a entrar a resolver el fondo del asunto. No les gustaba el per saltum. No querían meterse con el tema del per saltum, les parecía que técnicamente había problemas, que no era... Era para discusión. Era para discusión, que no era un caso que no tuviera otra salida. En cambio, si llega por vía del recurso extraordinario, los jueces de la Corte dicen, al final del día, quédense tranquilos que vamos a analizar su caso. Bueno, ahora seguimos con la justicia, porque fue